Hola, sí. Bueno, muchas gracias, Sonia, por tu generosa presentación. Gracias por la invitación a participar en esta primera bienal, que por ser la primera, bueno, ya después sacarán lecciones, tal vez una de ellas sea no poner charlas a la hora que juega Messi, ¿no? Pero muchísimas gracias por la invitación. Sí, efectivamente, en los últimos años Centroamérica ha tenido su propio proceso histórico muy de la mano de otros países, sobre todo del sur de América, y que probablemente sean más extraños para México. Salimos de nuestros gobiernos y de regímenes militares y de guerras civiles tras la caída del muro de Berlín, y ahí empezó nuestra vida democrática, en el caso salvadoreño, fincada en unos acuerdos de paz que establecieron las reglas para nuestra nueva vida, no solo política, sino también cívica, para nuestra vida nacional. Entre esas bases estaban algunos elementos que yo creo que son importantes. En primer lugar, que el ejército tenía que estar separado de toda nuestra vida política. Esto fue uno de los pilares fundamentales de los acuerdos de paz en El Salvador, y sin el cual es un elemento necesario para una vida democrática, pues. El segundo fue que las partes que habían hecho la guerra se comprometieron a dirimir de aquí en adelante sus diferencias en las instituciones del Estado. Y eso requería, por supuesto, consolidar instituciones y adaptar a las ya existentes para una vida democrática. Y en esa vida democrática también la democracia permitió el nacimiento o la irrupción, mejor dicho, de una nueva generación de periodistas que ya no tenían que obedecer a los dictados de la anterior vida bajo regímenes militares o bajo el conflicto armado. Y este periodismo, que ya podía ser abiertamente crítico, es el periodismo en el que nos formamos de mi generación para abajo. Nosotros conocimos el periodismo en democracia. Nosotros no tuvimos que dedicarnos a publicar partes de guerra o a simplemente transcribir los dictados que se emanaban desde casa presidencial, o hacer periodismo desde la clandestinidad, como se tuvo que hacer por algunos valientes colegas antes. A nosotros nos tocó la etapa de la democracia, que pensamos que iba a durar para el resto de nuestras vidas y que ahora mismo está siendo desmantelada. Efectivamente, no solo en El Salvador, toda Centroamérica está pasando por este proceso de desmantelamiento de nuestros débiles avances en términos democráticos, y por supuesto, y esto para mí es muy importante, el debilitamiento de la democracia va de la mano con el debilitamiento del periodismo crítico. Y yo no concibo otro tipo de periodismo. El periodismo debe ser crítico ante el poder, o no es periodismo, es otra cosa, ¿no? O no es periodismo. El problema es que cada vez más el poder está más concentrado por gente que es intolerante a la crítica y que es intolerante a la democracia, porque la democracia les exige responder, rendir cuentas por su ejercicio del poder. Y actualmente Centroamérica está pasando por una situación de emergencia y por escenarios que hace algunos años eran absolutamente impensables. Por darles un ejemplo, hace 4 años en Managua tuvimos una charla pública como esta con 2 colegas, uno nicaragüense, Carlos Fernando Chamorro, que era el coanfitrión, junto con Yoconda Belli, la escritora que ha estado por aquí también estos días. Carlos Fernando Chamorro, un guatemalteco, José Rubén Zamora, y yo. 4 años después, los 3 estamos acusados de lavado de dinero. Carlos Fernando Chamorro está exiliado en Costa Rica. José Rubén Zamora lleva preso desde hace algunos meses, sin visos de que sea liberado pronto, en un proceso judicial evidentemente amañado y sin cumplir con ninguna garantía para un proceso justo. No es casualidad. Ahora mismo en Centroamérica tenemos
aproximadamente 250 periodistas ya en el exilio, que han tenido que abandonar su país para ir a otros lugares. En Nicaragua ya no queda ningún periódico escrito, impreso, ya no queda ninguno impreso. La prensa cerró su última edición hace 2 meses. El periódico de Nicaragua que preside José Rubén Zamora, que aún preside José Rubén Zamora, que está preso, el periódico tiró su último ejemplar impreso hace 4 días o 3 días, ¿no? Ahora mismo en Centroamérica nos estamos viendo obligados a diseñar mecanismos de emergencia para evacuar colegas, ¿no? A diseñar mecanismos de emergencia para brindarles atención en el exilio. Estamos viéndonos obligados a buscar fondos y mecanismos para apoyarlos en su defensa legal. ¿Por qué? Porque una de las grandes maneras de silenciar al periodismo cuando se ejerce desde el poder es criminalizar la actividad periodística. Ese es el escenario que estamos enfrentando hoy en El Salvador. Tal vez dejaré para otro momento la gran pregunta que para mí está detrás de todo lo que acabo de comentar. Particularmente en el caso salvadoreño, con todo este escenario que les he dicho, el presidente Nayib Bukele, según la encuesta menos favorable a él, tiene 84% de apoyo popular. Y es hoy mismo no solo el presidente latinoamericano con mayor apoyo popular, sino el presidente más popular en América Latina, que no es lo mismo y que no es poca cosa. Ahora mismo por toda América Latina están surgiendo políticos diciendo yo voy a ser el Bukele, bueno, de Chile dijo hace poco uno, en Dominicana dijo otro yo voy a ser el Bukele dominicana, en Guatemala, en Perú. Entonces ahora Bukele es un político muy popular, no solo entre los otros políticos que han visto la conveniencia en sus métodos eficientes de acumulación de poder. Hoy Bukele controla los 3 órganos del Estado, la Fiscalía, la policía, el ejército, que lo ha vuelto a meter a la vida pública. Y cierro diciendo esto, ahora mismo mientras hablo hay 8.500 soldados y 1.500 policías que desde esta mañana rodearon la ciudad de Soyapango, que es una ciudad, es parte de los municipios conurbados del área de San Salvador, el municipio más populoso del país, para extraer, dijo el presidente, criminales de uno en uno, ¿no? Y que los ciudadanos normales que no han cometido crímenes no se deben preocupar. ¿Cómo se establece quién ha cometido un crimen o no? Bueno, para eso tenemos los ojos expertos de nuestros soldados y nuestros policías, porque ahora que llevamos casi 10 meses de régimen de excepción, basta con que un policía te considere sospechoso de un crimen para que sin necesidad de una orden judicial te meta preso. Han metido 70.000 salvadoreños a las cárceles en los últimos 8 meses, acusados de vínculos con pandillas. Pero en fin, para no alargarme más, la pregunta de fondo que tal vez habría que conversar después es justamente esa. ¿Por qué en un país como el que estoy describiendo, Bukele tiene tanto apoyo popular? ¿Por qué en un país donde la democracia ya no existe, Bukele tiene tanto apoyo popular? En otras palabras, ¿por qué los ciudadanos no quieren democracia en El Salvador? Y esta es una pregunta de fondo que tomará más tiempo. Ya me alargué mucho. Gracias, Sonia. No, gracias a ti, Carlos. Bueno, Francisco nos comparte.